Cordial saludo a todos los días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del punto del credo referente a la comunión de los santos, concluimos hoy con el apartado final en torno a la Virgen María. Y comentamos los puntos 971 y 972. Culto a la Santísima Virgen, María, icono escatológico de la Iglesia. Dice el primero de ellos, el 971. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero le favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Por lo tanto, este punto del Catecismo nos introduce lo que la Iglesia llama culto a la Santísima Virgen. Es imprescindible para todo cristiano, para todo seguidor de Jesucristo, es imprescindible la veneración, dar culto a María. La devoción es una actitud interior de veneración hacia María. Y podríamos decir que no se puede ser católico, no se puede ser cristiano sin tener esa devoción hacia la Virgen María. No se puede tener amor a Jesucristo sin tener también esa devoción hacia su madre. No se puede ser verdadero seguidor de Cristo prescindiendo, ¿no?, pues de ese culto, de esa veneración a su madre María. El hecho de que María no sea el centro, la columna vertebral, ¿no?, de la religión cristiana, sino que lógicamente lo es Jesucristo, no por ello María podemos llegar a pensar que María sea prescindible. No, María no es prescindible. María es imprescindible en nuestra fe cristiana. Tenemos que distinguir, quizás para encuadrar las cosas en su justo término, para ser equilibrados, hay que distinguir entre la devoción a la Virgen María y las devociones a la Virgen María. La devoción a la Virgen María es una, y las devociones son muchas, ¿no? Son caminos concretos a través de los cuales pues poder llegar a María, o formas concretas de expresión de esa única devoción. La devoción es del todo necesaria para nosotros. Si no tenemos devoción a María, eso es señal de un cristianismo enfermo. Eso es señal de una forma de vivencia del Evangelio pues poco equilibrada, en la que le falta algo, ¿no? Allí donde falta el rostro materno, pues hay una imagen enferma del cristianismo. A veces, por ejemplo, se peca de hacer unas determinadas imágenes del cristianismo muy abstractas, que parece que son casi pues una especie de elucubraciones o distinciones muy conceptuales, ¿no? Como si eso fuese cuestiones, como si el cristianismo fuese una cuestión de disquisiciones intelectuales, ¿no? Y a eso le falta un rostro materno. A veces también se peca de hacer una imagen del cristianismo casi reducida pues a un humanismo, ¿no? A una determinada función social, ¿no? Como si el cristianismo fuese una especie de ONG, pero también a eso le falta un rostro materno. Es importante, pues, tener una imagen plena, una imagen equilibrada en la que no puede faltar el rostro materno de María. La columna vertebral, el centro de nuestra religión cristiana es Cristo, pero María es imprescindible. No podemos hablar de Cristo sin devoción a María. Ahora bien, creo que nos puede ayudar esa distinción que hemos hecho entre devoción y devociones.
La devoción, pues es que es imprescindible para todos los cristianos. Y las devociones, pues ciertamente sí que pueden formar ya parte de sensibilidades. Uno pues puede tener una sensibilidad hacia una determinada devoción, otro hacia otra, devociones concretas en las que se expresa la devoción. Ahora, también digamos una cosa, ¿se puede tener devoción a María sin tener devociones? Pues yo creo que no, porque no se puede tener una unión de corazón con María que no se exprese de ninguna forma concreta, ¿no? Sería irreal, ¿eh? Nosotros también necesitamos expresar el amor a través de formas concretas, sean unas o sean otras. Tengamos también un carisma en que se expresa mejor en un tipo de devoción que en otro tipo de devoción, pero la devoción a María tiene que ser expresada. Por eso podríamos decir, aunque haya que distinguir la devoción, que es obligatoria para todos los cristianos, ¿no? Imprescindible, la devoción de las devociones, sin embargo no se puede tener devoción a María sin elegir ninguna de las devociones en concreto, porque es que de alguna forma necesitamos, ¿no?, expresar esa devoción. Dicho esto, ¿no?, pues también hay que añadir una cosa más. El corazón tiene que expresarse a través de algún tipo de devociones, pero no todas las devociones tienen igual valor. Algunas han sido fervientemente recomendadas por la Iglesia. Y también es bueno que nosotros tengamos un poquito un discernimiento dentro de ese cúmulo de devociones, con qué orden de prioridad, ¿no?, con qué orden pues han sido recomendadas por la Iglesia, porque es cierto que algunas devociones pues han sido recomendadas pues mucho más fervientemente que otras, ¿no? La primera de las devociones pues es la devoción litúrgica, que es la fundamental, ¿no?, de la cual no debemos de prescindir ninguno de nosotros, ¿no? La devoción litúrgica, que también expresa una devoción mariana, es la mejor devoción, porque en ella, a través del calendario litúrgico, ¿no?, de todo el año, se nos enseña a participar de los sentimientos de Cristo, y además se nos enseña a encuadrar la imagen de María en el misterio de Jesucristo. Lo bueno de la devoción litúrgica es que se presenta a María insertada en Cristo. Es como cuando se nos enseña una joya, pero no en el escaparate de la joyería, sino un anillo se puede enseñar en un escaparate, o un anillo se puede enseñar puesto en la mano de la persona que lo luce, que lo embellece, ¿no? Pues eso es María. Cuando María es celebrada litúrgicamente, es como una joya puesta, un anillo puesto en la mano, en el dedo de Jesucristo. Es mucho más hermoso, ¿no?, contemplar la joya en el dedo de su dueño, que no únicamente contemplarla pues en la estantería de una joyería. La devoción litúrgica mariana nos presenta a María insertada en el misterio de Jesucristo, y eso es especialmente bello, especialmente bello. He hecho mano de algunos padres de la Iglesia que nos han ayudado a entender esto, que la devoción a María nos inserta a María en el misterio de Cristo, teniendo muy claro lo que decía Santo Tomás de Aquino. Decía él: sobre ti, María, solo está Dios. Bajo de ti, María, todo lo que no es Dios. Esa distinción clara entre creador y criatura, ¿no?, que hacía Santo Tomás de Aquino. María es criatura. Por eso dice: sobre ti, María, solo está Dios. Bajo de ti, María, todo lo que no es Dios. Cuando uno inserta a María pues en el misterio de Dios, distingue claramente entre creador y criatura. Pero también, al mismo tiempo que ello, traduce la devoción en un amor, ferviente, en un amor tierno. Decía San Anselmo: oh Jesús y María, oh Jesús, concédeme amar a María como tú deseas que la ame, como tú la amas. Por lo tanto, nuestra devoción a María primeramente la inserta en el plan de Dios como criatura, pero luego también nos recuerda que es que Dios ha querido que la amemos, que es voluntad de Cristo que nosotros también seamos imitadores de Cristo en su amor a María.
Jesús ama a María, y como nosotros somos imitadores de Cristo, somos seguidores de Cristo, que debemos seguir también los sentimientos de Cristo. Acordaros de eso que dice la carta a los Filipenses, ¿no? Sed imitadores de los sentimientos de Cristo. Bueno, pues entre otras cosas, tenemos devoción a Mariana por querer imitar los sentimientos de Cristo. Por razones cristológicas, somos marianos, porque no podemos imitar a Cristo sin imitar también su amor hacia María. San Estanislao, bastantes siglos después, ¿no?, de San Anselmo, expresaba con una ternura tremenda esa frase de que la Madre de Dios es mi madre. La Madre de Dios es mi madre. Y como Madre de Dios, su intercesión es eficaz. Y como Madre mía, su intercesión es segura, no me va a faltar, porque es que es Madre mía. Y creo que es hermosa esa distinción que hacía él. Como Madre de Dios, su intercesión es eficaz. Como madre mía, su intercesión es segura. Porque una madre, ya sabemos que no se le va a olvidar interceder por su hijo. Bien, en resumen, el primer rasgo, ¿no? El primer rasgo o mejor dicho, el primer tipo de devoción a María es la devoción litúrgica, es la devoción suprema. La devoción suprema en la que insertamos perfectamente el misterio de Jesucristo en el misterio el misterio de María en el misterio de Jesucristo. Luego también hay otras devociones a María que también han tenido, han sido muy recomendadas por la Iglesia, especialmente como la del Santo Rosario, que sabéis que San Pío V en el siglo XVI, pues él lo formuló más o menos como nosotros lo rezamos ahora. Y ha habido múltiples recomendaciones por parte de la Iglesia, ¿no?, en favor del rezo del Santo Rosario. León XIII llegó a escribir anualmente una encíclica, todos los años escribió una encíclica, hacia el culto, hablando del culto a María y especialmente aconsejando el rezo del Santo Rosario. También lo hicieron Pío XI, escribió una encíclica, Pío XII la escribió en el año 1951, Juan XXIII no llegó a escribir una encíclica, pero sí escribió distintas reflexiones de gran piedad. Pablo VI escribió la exhortación Marialis Cultus, y Juan Pablo II escribió una reflexión sobre el rosario, introduciendo en él una reforma que deja un poco como definitivamente formado la expresión del Santo Rosario en Rosarium Virginis Mariae, en el que introduce los misterios luminosos, completando así los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, los misterios luminosos, referentes a la vida pública de Jesucristo. De esta manera, la Iglesia recomienda insistentemente, ¿no?, el Santo Rosario, acordándose de que Jesús nos dijo que orásemos sin desfallecer. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y esa petición de Jesús de que tengamos, ¿no?, una oración constante, pues también se traduce en una forma muy hermosa que es la oración del Santo Rosario. Es como la versión de cómo la tradición occidental ha expresado ese mandato de Jesús de orar sin desfallecer. Igual que la tradición oriental, pues ha primado más la oración litánica, tal y como por ejemplo expresa el libro del peregrino ruso, o tantos otros padres de que recomiendan hacer una oración litánica, por ejemplo, a través de esa expresión Jesús misericordia, dejándose empapar, ¿no?, por esa repetición litánica. Pues así también, cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario, estamos repitiendo Jesús misericordia. Es como si dijésemos Jesús misericordia, ruega por nosotros pecadores. Estamos haciendo esta oración litánica expresada en el Ave María. Como decía el santo cura de Ars, el hombre es un mendigo. ¿Y qué otra cosa va a hacer sino pedir? Somos mendigos de la gracia. El cristiano es un mendigo de la gracia, ¿no?
Entonces el Ave María pues es la oración lógica, lógica del mendigo. Continuamos también con una devoción más, otra de las devociones también muy importantes y reconocidas y recomendadas por la Iglesia, es la devoción de consagración a la Virgen María. Esa oración de consagración a la Virgen María también ha sido firmemente recomendada por la Iglesia Nuestra Madre. Pío XII habló de ella como una entrega de los afectos a Dios, Pío XII decía que tiene el elemento de donación y entrega a María. Y en 1851 Pío IX pues indulgenció y bendijo esa famosa consagración que nosotros solemos rezar: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Pío IX, Pío IX fue el que indulgenció y el que propuso esta fórmula de consagración para todo el orbe católico. Bueno, algunos ha habido que también han dicho que la consagración a la Virgen María es una desviación teológica, que en el fondo la consagración solamente se puede hacer a Dios, porque una consagración es un culto supremo, y en el fondo somos consagrados por el bautismo a Dios, y que nadie puede consagrarse a una criatura como la Virgen María. Se han dicho ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos claro que una cosa es el culto de la tría se le llama el culto que se dirige únicamente a Dios, y otra cosa es el culto que se llama de hiperdulía, que es por el que veneramos con singularidad a la Virgen María. Y entonces, ¿cómo responder a esa pega o a ese obstáculo que se expresa de que la consagración, además que es la consagración bautismal, se refleja únicamente hacia nuestro dueño, que es Dios, y que sería, por lo tanto, pues una idolatría consagrarse a un ser humano, como puede ser la Virgen María, ¿no? Bueno, pues hay que decir una cosa, y es que nosotros somos de Dios, somos criatura suya y somos posesión suya. Y de lo que no es nuestro, porque no somos nuestros, no nos poseemos, de lo que no es nuestro no podemos disponer, de no ser que sea con el consentimiento del dueño, de no ser que sea con el consentimiento de ese dueño nuestro que es Dios nuestro Padre. Pero es que resulta que Dios ha querido, por su consentimiento y por su voluntad, Dios ha querido que seamos posesión de María. Somos de María, incluso antes de que nos consagrásemos a ella. Antes de que nos consagrásemos a ella, ella ya cuidaba de nosotros como Madre nuestra. Por lo tanto, consagrarse a María no es más que hacer un reconocimiento explícito de que estamos encomendados por Dios a María. Esto creo que es una idea clara, Es decir, nosotros no somos dueños no podemos disponer de lo que no somos dueños. Dios es nuestro dueño, pero es que Dios nos ha encomendado a María. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que cuando una persona hace una consagración a la Virgen María, ese ser de María no empieza en ese momento que ha hecho la consagración. Eso era desde siempre, éramos de María, porque Dios nos puso bajo su cuidado. Otra cosa es que en el momento que hace la consagración es consciente. La consagración se hace no para que empiece a ser, sino para que comience a ser consciente de que María es su madre, de que María cuida de él, de que María cuida de nosotros. Es como cuando se dice en una ocasión, ¿no? Se ha coronado la imagen de María. Se ha hecho una coronación de la Virgen María. María es reina de tal. Hombre, no es que en ese momento comience a ser reina, es que esa coronación es caer en cuenta de que lo ha sido siempre. María no empieza a ser reina cuando nosotros le coronamos una imagen concreta. María es reina desde siempre. Coronar una imagen de la Virgen es caer en cuenta de que María es reina. Consagrarse a María es caer en cuenta de que Dios nos encomendó a ella. Por lo tanto,
Ya sabemos que la palabra consagración en el sentido estricto, una persona únicamente se consagra a Dios. Consagración en el sentido estricto de la palabra, pues solo existe la consagración bautismal, ¿no? Que es ser de Dios. Pero es que Dios, nuestro dueño, Él ha dispuesto, Él ha querido, ¿no?, que seamos de María y que nos encomendemos bajo María. Él le dijo, ahí tienes a tu hijo. Y le pidió a María que se consagrase como madre nuestra y a nosotros, lógicamente, que nos consagrásemos como hijo de su madre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.